Qué gusto que nos acompañe en semana 21.2. Son cada vez más las personas que establecen un vínculo con los animales, sobre todo los animales de compañía, los perros y los gatos. Este vínculo ha generado esto que se le ha denominado cultura animalista y procuran la atención, el respeto hacia estos animales. Sin embargo, también es cierto que hay personas que por omisión, desconocimiento o de manera intencional maltratan a los animales. En este tema ha tomado cartas el Congreso de la Ciudad de México para aumentar las penas a quienes lleven a cabo este maltrato animal. En semana 21.2 abordaremos este tema. También le traemos una entrevista con la diputada Ana Villagrán para conocer los alcances de este conjunto de reformas. Acompáñenos. Los animales de compañía se han convertido en parte de nuestras familias. Nos tomamos fotos, nos tomamos videos, estamos constantemente en una interacción con ellos y nos encanta compartir todos estos momentos en las redes sociodigitales. Para usted, ¿qué ha sido esta compañía, por ejemplo, con los perros y los gatos? ¿Usted qué piensa de toda esta cultura animalista? ¿Qué piensa también de quienes llevan a cabo este maltrato, por ejemplo, ya decíamos, hacia perros o gatos? Nuestro compañero Antonio Vázquez sale a las calles de la Ciudad de México para conocer su opinión, la de usted, la de las y los capitalinos. Esta semana el Congreso Capitalino nos regaló una gran noticia, una noticia positiva para los que amamos a los animales y también para nuestras mascotas. Y es que aquí en la Ciudad de México se elevarán las sanciones por abandono, mutilaciones por motivos estéticos, maltrato, crueldad, envenenamiento, secuestro y consumo de animales de compañía, además de castigar la operación de mataderos clandestinos y el uso de animales con fines sexuales. Quien se atreva a maltratar animales podrá recibir una pena de hasta 10 años en prisión y multas que van desde los 14,000 y hasta los 5 millones de pesos. Este era un tema pendiente que atender para la ciudadanía y con todas estas modificaciones aprobadas en la Ley de Protección a los Animales, ¿qué opinan las y los capitalinos? ¿Las sanciones son justas? Esto nos cuenta la gente en las calles de la ciudad. Yo digo que depende. Por ejemplo, si lastiman al perrito, no sé, que le hayan lastimado su patita, yo creo que se tienen que hacer cargo de todo el veterinario y todos sus gastos médicos. Pero si llega a maltratar al perrito al punto de matarlo o simplemente hacerlo sufrir por diversión, yo creo que sí debería, o sea, no, el dinero no va a recuperar la vida del perrito, sino pues sería más con cárcel. Se debe castigar y sancionar ¿Cómo? de acuerdo a las leyes, porque tampoco podemos ser imprudentes y emocionales. Yo creo que los animales son unos seres vivos como nosotros, entonces las leyes tienen que ser muy parecidas para igual a los hombres que castigan, también así deben de castigarlos, tal cual. He pensado muchas veces en eso y creo que una sanción monetaria no lograría compensar lo que es una vida de una mascota o bueno, de cualquier animal, ¿no? Sobre todo si es una mascota, porque al final de cuentas es como una parte de la familia, ¿no? Pues la verdad que sí. Sí, más que nada como son parte de aquí y ahora sí que cuando tú tienes una mascota, pues ahora sí que se vuelve parte de tu familia. Pues creo, al ser un ser vivo, debería ser un castigo similar como cuando castigas a otra persona, ya sea alguna cuestión económica. De alguna manera privándolos de su libertad, más una, ¿cómo se llama? Una sanción económica que dé a quien lo haga, pues, porque sí está feo y sí, el maltrato sí es algo que sufren los animales pues día con día y lo podemos ver. Pues primero sería una sanción económica y obviamente digamos que de retirar al animal de esa persona y llevarlo a un albergue o algo para que otra persona que lo quiera lo cuide.
Pues yo creo que con muchos años de precisión, porque pues es un ser vivo y siento que importa, o sea, como importamos nosotros, importan ellos. Que pudieran meter a las personas a la cárcel y también sancionándolos con dinero a lo mejor. Yo creo que depende del caso, qué tan grave sea, por la cuestión de qué tan afectada fue la víctima. Y pues si fue algo accidental o algo hecho a propósito. Sin duda, el incrementar sanciones contra la crueldad animal lo convierten en un momento histórico para la protección animal en la Ciudad de México. Y es una obligación legal de todo ciudadano respetar la vida e integridad de los animales, evidenciar a quienes los maltratan y castigarlos de manera severa para que su sentencia sea ejemplar, para que no se repitan casos similares de maltrato y sirva de recordatorio a todos los que piensan que los animales no sienten. Ustedes que nos ven en televisión y redes sociales, ¿qué opinan al respecto? Participen en Twitter, @CongresoTV212, únanse a la conversación. Yo por acá les estaré llevando más opiniones de la gente, pero mientras regresamos a semana 21.2. Gracias a Antonio Vázquez por este sondeo que nos permite conocer su opinión, sus comentarios sobre esta cultura animalista y la relevancia también de la protección animal, en la que todas y todos podemos hacer algo para evitar la violencia hacia los animales. Ahora conozcamos los alcances de este conjunto de reformas en voz de la propia diputada Ana Villagrán. Aquí, una semblanza sobre su trayectoria. Ahí tiene usted la semblanza de nuestra invitada Ana Villagrán. Bienvenida. No, muchas a gracias. Semana siempre. 21.2. No, pues un gustazo siempre estar con ustedes desde el Congreso de la Ciudad de México. Y sobre un tema muy importante. Estas Sí. reformas que se hicieron a diversas leyes, porque ya lo hemos hablado a lo largo de este programa, pero que buscan evitar este maltrato animal. ¿Cuál es el aporte fundamental a partir de esta reforma, para que le quede claro a nuestras audiencias? Pues mira, voy a empezar como por el ámbito político. Lo principal de este dictamen es que lo sacamos. O sea, que lo sacamos en unidad, que se logró un dictamen desde Comisiones Unidas de Justicia con mi compañero el diputado y presidente Octavio, y también en unidas con la Comisión de Bienestar Animal que encabeza mi compañero y amigo el diputado Jesús Esma. Fue un dictamen que nos tardamos mucho tiempo. O sea, si yo hoy a la mitad de esta legislatura me voy ya con un triunfo, es que logramos desde Acción Nacional pues cambios y aportaciones a este dictamen. Entonces, como te digo, es un dictamen armado de manera muy plural, muy responsable, y lo que yo siempre he dicho como una de las diputadas animalistas de esta segunda legislatura, pues enfocado a la causa de bienestar animal. Yo lo que he estado pues reproduciendo el mensaje es que no logramos lo ideal, no logramos lo deseado, pero logramos lo posible. Y lo posible que se logra justamente con este acuerdo, con este consenso, con votaciones que no se esperaban, porque la verdad, sí lo tengo que presumir, en la comisión donde sale este dictamen, pues fue la única iniciativa la que yo presenté que termina con cambios y modificaciones en la Ley de Cultura Cívica, que se logró pues cambiar este tema del dictamen, y sobre todo porque lo que estamos buscando las y los animalistas es que haya un castigo, que la violencia contra los animales deje de verse como algo común, que esos argumentos donde escuchamos en las vecindades, en las unidades habitacionales, en la calle, en los condominios, porque el maltrato animal no distingue clase social ni referencia geográfica, de que solo es un perro, al final solo es un gato, solo es una tortuga, solo es un pollito, solo es un ave. Es decir, creo que como Congreso de la Ciudad de México por fin estamos dando frutos, y es algo que celebro un montón. Y es producto de diversas iniciativas, más de 20 iniciativas que se presentaron al respecto, lo cual habla, como usted dice, de un enorme consenso. Sí, y sobre todo también de un gran análisis técnico. Algo que las y los diputados muchas veces olvidamos mencionar es que detrás de nosotros hay un equipo pues de profesionales que están analizando, que están viendo lo que decía la ley, lo que
viene la propuesta y al final el producto final lo que tiene que decir, ¿no? Entonces yo hoy, pues, utilizar su espacio para agradecerte a ti, Octavio, porque es un diputado de Morena, yo soy del PAN, y pues yo lo señalé mucho por Twitter, porque le decía, oye, Octavio, ¿en qué momento va a avanzar esta bandera que yo traía de que el abandono animal llegue al Código Penal? Porque es una propuesta que no represento yo, es decir, la represento yo en términos de que yo soy la diputada, ¿no? Pero es una propuesta que pertenece al gremio animalista y que vienen empujando desde hace muchísimos años, y así como la propuesta del abandono animal al Código Penal, que al final, te digo, no se logró, logramos un cambio en la ley de cultura cívica que ya va a tener un castigo, siempre y cuando nuestros jueces y juezas en los MPs se pongan las pilas y lo ejerzan, ¿no? Y también los policías, porque, o sea, esto es una cadena, desde el legislativo proponemos, pero realmente los que ejecutan es la fuerza pública, los alcaldes, y en este caso los que castigan, pues los jueces, el Poder Judicial. Entonces yo creo que es un exhorto para que las demás autoridades, ahora que ya salió del Congreso, pues esto se aplique. Y yo te estoy hablando de mi iniciativa porque estoy muy contenta y muy orgullosa y muy agradecida con ambos presidentes, tanto con Octavio como con Sesma, de que esto avance. Pero también las otras, ¿no? Mi compañero el diputado Garrido y diputado Federico Doring traían un tema de que cuando les cortan la cola a los perritos por tema de estética, eso ya también esté prohibido. Ahora también ver quiénes van, o sea, sería la PAOT la que tendría que estar supervisando que los veterinarios ya no lo hagan, ¿no? Aunque les paguen, lo que importa es el bienestar animal. Entonces yo creo que lo más valioso de este dictamen, ahora sí más allá de lo político, es que logramos cambios, ¿no? Que logramos cambios en términos, no sé, del tema de lo que ocurre con la santería, con las torturas, o sea, hay tantas, este tema abarca como tantos posicionamientos que me parece que fue un dictamen muy rico y que, bueno, pues que tiene que presumirse porque por fin el Congreso estamos logrando algo que cambia la vida para un ser vivo en la ciudad, ¿no? Más allá de los temas políticos, porque lo que a mí me gustaría más compartir en esta entrevista es que estamos reposicionando este tema de que los animales son seres sintientes, como viene ya en la Constitución, de que castigarlos tiene un castigo, de que maltratarlos tiene un castigo, de que modificarles el cuerpo tiene un castigo, del tema de peleas, es decir, ha habido avances en la materia. Se ha referido justo a las penas, es decir, ¿esta ley de protección de los animales no concebía estos castigos o qué pasó ahí? Mira, lo que pasa es que nuestra ley hoy, aún con lo logrado, tiene como muchas incongruencias. Hoy el Código Civil, que es algo que le voy a reconocer siempre al diputado Gaviño, en el Código Civil los animales siguen siendo concebidos como cosas. Es decir, cuando tú vas y tú dices, oiga, señor juez, oiga, en el MP, es que la persona de enfrente está maltratando a su perro y lo deja sin comer, o lo golpea, o lo viola, o lo estrangula, o cualquier barbaridad que se te ocurra que pasa en las 16 demarcaciones de esta ciudad, el juez va a decir, bueno, es que no puedo actuar, porque si yo reviso el Código Civil, aún aquí dice que es un objeto semoviente, dice es un objeto que se mueve, es decir, tenemos que seguir cambiando cosas, porque estamos a nada de empezar la discusión justamente de la nueva ley de bienestar animal que se va a presentar la próxima semana, pero esta clase de contradicciones es lo que aún tenemos que observar, ¿no? Entonces, lo que logramos en las Comisiones Unidas va muy bien en términos de la ejecución de la justicia, o sea, de darle un nombre a la violencia, o sea, es violencia contra los animales, esto es maltrato y esto se castiga de tal manera, pero también tengo que decirte que a mí me hubiera gustado mucho que llegara al Código Penal, porque entonces ya, o sea, se incrementa, o sea, ya esta actitud o esta acción de bajar a tu perro en el periférico o de bajarlo en el viaducto, con la intención de que lo atropellen, porque mi intención del abandono animal al Código Penal era justamente señalar que tu persona, tú que eres responsable de esta otra vida, estás haciendo todo lo que está en tus manos para lograr que este animal muera o lograr que este animal sufra hambre, porque cuando lo dejas atado a un parque, lo dejas atado en un árbol en un parque, no me digas que no sabes que ese animal va a pasar hambre, va a pasar frío, va a pasar sed, lo pueden atacar, lo pueden agredir otros perros, es decir, una persona que actúa en contra de un animal lo hace con toda la conciencia de hacerle daño a ese animal. Y muchas veces me decían, no, Ana, es que tú quieres que las cárceles se llenen de abandonadores de animales. Y yo, pues sí, yo sí quiero. Yo sí quiero eso porque quiero que el abandono animal tenga un castigo. Pero no se trata de actuar en contra de las personas porque me decían, es que quizá lo abandona porque es pobre. Te digo, la verdad es que entonces busca apoyo del gobierno, busca apoyo de sobre todo la sociedad civil. ¿No? Ya no puedes tener al perro, encuéntrale casa, no lo abandones. O por ejemplo, hay mucha gente, es muy común entre los animalistas que nos enteramos, encontramos cajas con gatitos recién nacidos todo el tiempo. O luego el personal de limpia de la ciudad encuentra gatitos recién nacidos echados a la basura. Entonces esa persona que arbitrariamente y conscientemente fue y abandonó a un animal recién nacido en el bote de la basura, y si te atrapan, eso debe tener un castigo. Y eso es lo que más están buscando los animalistas, que el maltrato animal ya sea como muy
claro en nuestras leyes que tenga una consecuencia. O sea, porque te digo, hoy pasa la frase que siempre vimos, solo es un perro, es que solo es un gato, y no pasa nada. Entonces creo que este dictamen tiene que ser de entrada pues analizado y compartido por los animalistas, por las asociaciones de protección civil, porque bueno, al final pues ya lo logramos, ya pasó, ya avanzó, y pues que nos digan cuáles son los pasos que siguen, en qué más tenemos que seguir legislando, porque pues la chamba es infinita. Por supuesto. Y también los diferentes tipos de agresiones. Se ha referido a varias agresiones, por ejemplo, que tienen que ver con el abandono, tienen que ver con el maltrato, es decir, se golpea a los animales, tienen que con el asesinato, pues, de los animales. Ahí, ¿cuál es lo que han ustedes considerado que deba ser castigado así de manera puntual? Porque algo que destacaron a su vez los medios de comunicación era, oiga, si usted le hace daño a su perrito, a su gatito, puede tener estas consecuencias. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipos de consecuencias? Pues es lo que te digo, o sea, como fue un dictamen muy amplio de todas las iniciativas, hubo cambios en muchísimos, sé que sí se reformó el tema, o sea, sí hubo un cambio en el Código Penal, pero no por el tema de abandono, también se reformó, te digo, la Ley de Cultura Cívica. ¿En qué caso sí, perdón, del Código Penal, por ejemplo? Es que acabar con la vida de... Bueno, el tema del maltrato, eso ya está penado. Sí. O sea, sé que sí hubo reformas y que avanzaron, pero ahorita no te lo puedo decir concretamente. Yo vengo preparada para la mía, ¿no? Claro. Pero sé que sí fue un dictamen que abarcó muchísimos cambios. Por ejemplo, me acuerdo que hizo como la diferencia en el tema de cómo se castiga el tema. Es muy común que escuchemos ahora que un vecino de GAM o de Iztapalapa o en Iztacalco tenga un cachorro de león en su azotea, ¿no? Y eso según, pues ya lo regulan las leyes federales, pero vimos el caso de... Black Jaguar, White Tiger, o al revés, el caso que vimos en Tlalpan, ¿no? Y allí eso se supone que lo tendría que estar supervisando la Semarnat, ¿no? O la Profepa, pero no actúan, o sea, aunque ya había denuncias en el tema. Y entonces es como esta cadena de autoridades involucradas en un caso de esta envergadura, que solamente hasta que ya fue gracias a una trabajadora de esa asociación que fue que nos enteramos. Y entonces llegamos y encontramos donde había una población de 400 tigres, encontramos ya solo 200 porque ya se habían comido entre ellos o porque ya estaban en los huesos. Pero esta clase de cosas viene en este dictamen, como ya es la diferencia para puntualizar la acción de la autoridad federal con la autoridad local, porque hoy en esa bolita que se echan la bolita, pues no hay un culpable y al final los animales son los que acaban sufriendo. Entonces, o sea, a mí me gustaría que ahondáramos en este tema, ya, o sea, que el presidente, pues que Octavio nos venga a decir como específicamente esos cambios cómo ocurrieron. Sí, y que conozca también las audiencias de Semana 21.2 qué podría acarrear, porque son los diferentes tipos de violencia, ¿no? Sí. Hablábamos en ese sentido. Y sobre todo, te digo, o sea, una vez que ya esta ley se publicó, pues, o sea, ver, te digo, la implementación en los MPs, o sea, tener policías y jueces capacitados en materia de bienestar animal, y pues aquí sí se le haría un gran exhorto. Yo sé que Ágatan ya ha preparado o ya ha dado este tipo de capacitaciones, pero pues que sean capacitaciones permanentes, ¿no? Porque yo siempre digo, es que en términos de la ley orgánica de alcaldías, son los alcaldes muchas veces los que tienen que ejecutar muchas cosas, pero no lo hacen y terminan recargándose en Ágatan, y Ágatan acaba siendo como un organismo pues súper extenso, pero pues que también es poco respaldado. Ahora, para irnos al corte y que se quede también este mensaje, que si alguien ve que se agrede, que se hiere a un animal, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué procede en ese sentido? Yo creo que también hay como que cierto temor, ¿no? Sí, en ocasiones de a la hacerlo. gente le da mucho miedo. O sea, a la gente le da miedo porque estás viendo que es tu vecino y es la persona que vive al lado, pero mira, lo que voy a decir es muy irresponsable en términos de que soy diputada, pero yo voy a decir como ciudadana, si tú estás viendo que están maltratando a un animal, involúcrate, actúa. Es decir, no esperes que alguien más lo haga, porque a mí, en mis redes sociales, todos los días me llega alguna denuncia de, Ana, es que ¿qué puedes hacer? Claro. No me preguntes a mí qué puedo hacer, yo te pregunto a ti, ¿qué vamos a hacer juntos en todo caso? ¿Qué puedes hacer tú? O sea, porque si estás viendo que están electrocutando a un perro, que lo están pateando, que lo torturan, cualquier cosa, y además lo grabas, está bien, qué bueno que ayudes a difundirlo, pero lo que ese animal necesita es que alguien actúe. Y si tú, por cualquier circunstancia, te da miedo, está bien, pide ayuda, pero sobre todo es denuncia, ¿no? Hoy me parece que las redes sociales pues han ayudado a combatir este tema, o por lo menos a exhibirlo. Pero también te voy a decir una cosa, el gobierno no puede solo, y no me gusta decirlo así, y no lo digo como en términos de incompetencia, como es pues mi especialidad criticar al gobierno de Morena, lo digo como en términos de que no tenemos la capacidad, ninguna autoridad de atender
todas las denuncias de violencia contra los animales que ocurren todos los días, porque pasa todos los días. Entonces, mira, quien tiene que actuar es PAOT, quien tiene que actuar es la Brigada de Vigilancia Animal, quien tiene que actuar, las alcaldías ya también están capacitadas en manejo, o por lo menos eso dice la ley, en términos de intervenir. Pero también ocurren muchos limitantes, que era algo que yo siempre le voy a aplaudir a Leti Varela, aunque se burle de mí por panista en Twitter, donde ella había logrado que los policías ya tuvieran esa facultad de entrar a tu domicilio para, si están escuchando o están viendo, o sea, como en tiempo real, que están maltratando a un animal. Desde Derechos Humanos Federal se tumbó eso porque dicen que están... no pueden entrar con el tema de propiedad privada, pero era como homologar esta figura que vemos de las policías estadounidenses, que ellos, si ellos ven que, es decir, ellos priorizan la vida del animal, como lo harían como con cualquier otro ser vivo, y en este caso estoy hablando como de una persona, ¿no? Entonces creo que por allí todavía hay como ver de qué manera logramos tener policía capacitada, porque hoy la policía de la Brigada de Vigilancia Animal, yo me pongo de pie y mi total respaldo y mis aplausos. De hecho, hace ratito les decía, el perrito que mordió este tacón, y que vengo con el tacón mordido, lo rescató la Brigada de Vigilancia Animal, lo rescatamos juntos, pero entonces yo haría un llamado a la ciudadanía de entrada, si está en tus manos, si está en tus capacidades, actúa. Muchas veces la gente dice, no, es que estoy viendo que ese animal necesita ayuda, pero me lo llevo a mi casa y luego es bañarlo y luego es vacunarlo y luego es alimentarlo. Hazlo. O sea, lo que importa es salvar la vida, lo que importa es rescatar ese animal. Ya después veremos cómo te ayudamos o de qué manera podemos hacerlo, pero lo más rico de tratar, lo más satisfactorio de tratar con animalistas, protectores de animales independientes, es esa gran cadena humana que se arma, donde unos nos ayudamos a otros, y si no te ayuda con esterilización, te ayuda con vacunas o te ayuda con alimentos, pero yo creo que los animalistas, los protectores de animales son los ciudadanos más generosos, y yo creo que no solo merecen nuestra protección y apoyo, sino escucharlos en el término de cómo seguimos haciendo leyes. Sí, y lo hemos visto justo a partir de algunas denuncias en las redes sociales digitales, en internet, son muy solidarios, y pues bueno, también parte de ese activismo pues se ha reflejado aquí en este Congreso de la Ciudad de México. Ya tenemos que hacer la pausa, diputada, pero por favor no se vaya, porque vamos a continuar con esta entrevista, pero antes le invito a ver lo que se aprobó aquí en este Congreso con Germán Martínez. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Semana 21.2? Yo soy Germán Martínez y les presento la información más relevante ocurrida en estos días en el Congreso de la Ciudad de México. La diputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Silvia Sánchez Barrios, presentó en tribuna del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley para el Desarrollo Económico Capitalino y así incorporar criterios en materia de fomento a las personas emprendedoras, grupos emprendedores y microempresas que generan ideas innovadoras que favorecen la economía de la ciudad. Lo anterior con el objetivo de alentar el desarrollo de los diversos sectores económicos, otorgando la oportunidad de innovar y contar con las herramientas necesarias para mejorar los productos y servicios que ofrecen a sus localidades. La legisladora refirió que, aunque ya se cuentan con acciones institucionales y facultades para dar atención al sector, elevar a rango de ley dichas acciones garantizará la progresividad de las actividades de las personas y grupos emprendedores, nacionales e internacionales. El diputado Nazario Norberto Sánchez impulsó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para regular y fiscalizar el uso de influencers en los procesos electorales. De acuerdo con la iniciativa, se considera influencer digital a la persona o personas que en sus redes sociales poseen un número considerable de seguidores, suscriptores o vistas, y cuyas cuentas se encuentran verificadas, además de que su imagen es reconocida en diversas plataformas digitales. La reforma, que será analizada en la Comisión de Asuntos Político-Electorales, pretende establecer en la ley que comprenden gastos de propaganda aquellos en los que intervengan una o varias personas influencers. El diputado José Gonzalo Espina Miranda propuso reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México con el fin de crear dentro de la Procuraduría especializada en este sector una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que se suscite en los centros educativos de la Ciudad de México. La diputada Guadalupe Chávez Contreras presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación, ambas de la Ciudad de México, para definir, promover y garantizar la educación digital a las y los estudiantes de cualquier nivel, tipo o modalidad educativa, con lo que se busca establecer que las autoridades promuevan y garanticen mecanismos de alfabetización digital, el uso responsable de las tecnologías y el acceso universal a Internet, así como de las tecnologías de la información y la comunicación para todas las niñas, niños y adolescentes de la capital.
La legisladora explicó que su propuesta de reforma busca promover la educación digital no solo en las y los estudiantes, sino en las comunidades, padres, madres o tutores, maestros y personas adultas mayores. Hasta aquí la primera parte de la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos en un momento para darles más información. Estamos de regreso en semana 21.2, hablando sobre estas reformas que ha aprobado el Congreso de la Ciudad de México para aumentar las penas a quienes maltraten a los animales. Estas reformas se hicieron esencialmente en 3 leyes. Una en la Ley de Protección Animal, la otra en la Ley de Cultura Cívica, y también se hicieron reformas al Código Penal. Nuestra compañera Marina Estrada platicó con las diputadas y los diputados para conocer sus puntos de vista sobre otros alcances que tiene este conjunto de reformas. En marzo del 2019, en la central de abasto de la Ciudad de México en Iztapalapa, un trabajador bajo los influjos de sustancias tóxicas quemó a una perra pitbull de nombre Lala. Fue vinculado a proceso y encarcelado, siendo la primera persona en prisión por maltrato animal. Luego de 2 meses fue liberado bajo medidas cautelares. En septiembre también del 2019, en Iztapalapa, un hombre agredió a un perro hasta casi matarlo. El agresor fue detenido. En junio del 2022, Maple, un cachorro de raza Shiba Inu, fue encargado por sus dueños a la empresa You Can Dog Training para su entrenamiento y cuidado. Sin embargo, días después fue devuelto en forma de cenizas a pesar de que sus dueños no autorizaron cremarlo. La empresa argumentó que el cachorro había muerto por una mordida de una serpiente. En septiembre también del año pasado, la Brigada de Vigilancia Animal, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, atendió un caso de maltrato en la alcaldía Miguel Hidalgo y rescató a aproximadamente 50 perros con heridas y en condiciones de hacinamiento. A inicios de febrero de este año, en la colonia Tulyehualco, en Xochimilco, un hombre mató al perro de la joven que acosaba, luego de que ella lo denunciara ante las autoridades capitalinas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó que entre 2020 y agosto de 2022 atendió a más de 17.600 reportes por maltrato animal. El 87% fue relacionado con perros. De acuerdo con cifras de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la PAOT, las denuncias ciudadanas por maltrato animal han venido en aumento. En 2016 se registraron 907 y en 2022 3.064, en tanto en lo que va del 2023 se contabilizan 438. Como parte del trabajo legislativo para atender esta problemática, en el Congreso de la Ciudad de México se analizaron 10 iniciativas presentadas por diversas legisladoras y legisladores de los distintos grupos parlamentarios. Derivado de este análisis, el 2 de febrero, el Pleno del Congreso aprobó reformas al Código Penal local, a la Ley de Protección Animal y a la Ley de Cultura Cívica con el fin de establecer mayores sanciones a quienes cometan maltrato, abandono, mutilación, crueldad, envenenamiento, robo o secuestro de animales de compañía. La diputada Ana Villagrán, quien desde los 14 años ha sido defensora de los animales y quien también planteó una de las iniciativas, habló de la frecuencia con la que lamentablemente se dan los casos de maltrato y abandono, por lo que consideró necesario el incremento de penas. Todos los días nos enteramos de algún señor o alguna persona, que no le puedo decir ser humano, que saca a su perro en plenas vías del periférico mientras el coche va avanzando. Nos enteramos de algún señor que deja atado a su perro o a su perrita, a veces hasta embarazada, atada a un jardín. Es muy común que los que nos dedicamos a rescatar animales nos enteremos de una caja de gatos recién nacidos que echaron a la basura o los dejaron en una caja en algún espacio público. De la iniciativa presentada por Villagrán, que planteaba de 2 a 4 años de prisión por abandono animal, se resolvió sancionar este delito en la Ley de Cultura Cívica con hasta 18 horas de trabajo comunitario, pero también con arresto y multa de alrededor de 3,000 pesos. O sea, alguien que maltrata a un animal y lo abandona en la vía pública o en cualquier espacio, sea atrapado, pues el juzgador, pues lo que ahora va a hacer es se le va a sancionar o con trabajo comunitario o con una multa o con algunas 36 horas de arresto. Además, de acuerdo con las reformas aprobadas al Código Penal, se prevé de 1 a 3 años de prisión a quien se apodere de un animal, y si lo hace con fines de lucro o de causar daño económico, podrán ser hasta 6 años de cárcel. También se impondrán de 1 a 3 años por el uso de animales con fines sexuales.
Igualmente, con el objetivo de inhibir el maltrato animal, el diputado Jesús Sesma Suárez planteó el reforzamiento de penas en los casos de crueldad que resulten en la muerte de cualquier especie, en los que se podrán recibir hasta 10 años de cárcel si se le provocó sufrimiento grave al animal. Se elevan las penas, se elevan de 1 a 6 años y hay unos agravantes que ocasiona que pueda ir hasta 10 años de prisión a quienes maltraten y que se lleve este maltrato con sufrimiento y que cause la muerte al ser vivo no humano. Entonces se hará acreedor a la posibilidad de 10 años de prisión. Aquí lo importante es que podamos mandar el mensaje que aquellas personas que todavía ven a los animales como cosas, que no los reconocen como lo hace la Constitución del 2017 en la Ciudad de México como seres sintientes, que no reconocen lo que va a venir en la Ley de Bienestar Animal, que ya tienen estados mentales y que tenemos que garantizarles esta protección y bienestar, pues esas personas que todavía osan en hacer este tipo de atroces y maltratados animales, pues pagarán por ello. En los casos en que dichos actos ocasionen lesiones o alteraciones en la salud del animal, las nuevas reformas señalan que se aplicará una pena de 1 a 3 años y hasta 5 si se puso en peligro la vida, se ocasionó un daño permanente en alguna parte de su cuerpo o de sus órganos o se produjo una mutilación fuera de los procedimientos por motivos de salud. No se permitirán mutilaciones con fines supuestamente estéticos. Sobre el incremento de penas, el diputado Royfi Torres de la Asociación Parlamentaria Ciudadana dijo que aumentarlas no contribuye a disminuir las conductas del maltrato animal. Señaló que se debe trabajar en que los delitos no queden impunes y enfatizó que su propuesta iba más en el sentido de establecer procedimientos de carácter administrativo. Específicamente en el tema del maltrato animal, nosotros pedíamos que hubiera otras medidas alternativas como jornadas de convivencia, justicia cívica, multas, otros procedimientos de carácter administrativo para que verdaderamente podamos incidir en la conducta y no la solución sea únicamente meter a la gente a la cárcel. Sesma Suárez apunta que las penas se elevan atendiendo al otro enfoque de la teoría que señala que cuando éstas aumentan se llega a inhibir el delito. Sin embargo, también coincide con el diputado Royfi en que es importante combatir la impunidad. Coincidimos que lo que ahora falta es primero el hacer la capacitación a los jueces y al Ministerio Público para poder que tengan todos los conocimientos necesarios y que puedan implementar la justicia con rigor, pero con toda pulcritud y que existan pues penas para quienes maltratan animales en la Ciudad de México, porque lamentablemente lo que hemos vivido hoy, siendo la primera causa en 4 años consecutivos de la PAOT del maltrato de animales, que nadie ha sido sancionado por el tema del maltrato. Entonces, el aumentar las penas y la nueva ley de bienestar animal y de protección animal que vamos a proponer en el dictamen el próximo martes, pues estamos convencidos que va a dar todas las herramientas necesarias jurídicas para poder garantizar que se respete, se garantice la protección y el bienestar de los animales en la Ciudad de México. A diferencia de Royfi Torres, para Ana Villagrán es fundamental que haya sanciones más severas, de manera que quienes pretendan maltratar a un animal sepan que hay consecuencias concretas. Pero los animalistas es justo lo que queremos, que haya un castigo, que dejen de pensar que no pasa nada si abandonan al perro, que no pasa nada si lo acuchillan, si lo violan, si lo atropellan. Es decir, los animales son seres sintientes y sobre todo forman parte de la sociedad y del equilibrio de las familias capitalinas. Con las modificaciones al Código Penal también se imponen 2 a 4 años de prisión por operar rastros clandestinos, multa de hasta 518,700 pesos y clausura del local. Y es que de acuerdo con los argumentos presentados, en 7 alcaldías se matan alrededor de 63,000 bovinos al año. Sin embargo, no hay registros sobre dónde y cómo se sacrifican. De esta manera, aseguró Ana Villagrán, se fortalece no solo la protección de los animales, también la de las personas, ya que, como se ha planteado, el maltrato a estos seres, en muchos casos, es la antesala de la violencia social. El combatir el maltrato contra los animales es combatir el eslabón más débil de una cadena de violencia. En un hogar donde maltratan a una mujer, donde una mujer es golpeada, donde hay niños maltratados, lamentablemente también sufren mucho los animales de compañía. Gran parte del problema está en que los animales se siguen viendo como juguetes o como simples cosas
cuando son seres que vivirán y requerirán de atención completa por más de una década, nos recuerda Royfit Torres. El problema es que se siguen viendo como juguetes, como entretenimiento, cuando la responsabilidad es enorme, cuando adquirir o adoptar a un animal para tu casa, pues implica un compromiso de al menos 10, 12 años, ¿no? Y es algo que tienes que atender todos los días. Junto con estas modificaciones a 3 reformas, se espera que el Pleno del Congreso apruebe la Ley de Bienestar Animal, que vendrá a garantizar, al menos en términos de leyes, la protección a los animales de compañía. Ya se va a quedar prohibido el amarrar los perros por los tiempos, no va a garantizarles la comida, el bienestar, el abandono va a tener que ser pagado. Y es todos estos elementos que va a tener la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal, junto con los nuevos aumentos en las penas, estamos convencidos que va a revolucionar. Los diputados animalistas demuestran que no solo se trata de una bandera política, sino que en su vida personal buscan siempre la protección animal. Por ejemplo, Rocky y Mika son los lomitos del diputado Royfit. Ambos fueron adoptados, luego de que una familia ya no los pudo tener, convirtiéndose en parte de una nueva familia. Ya no es de que a dónde vamos, es a dónde vamos con ellos, qué hacemos para que nos acompañen, a dónde vamos para que disfruten los paseos. Sí estamos muy enfocados en que somos una familia y ellos también cuentan. Con la misma dinámica es como Sesma Suárez busca la protección animal, luego de que 2 de sus perros fallecieran por tristeza profunda al tener que alejarse de ellos involuntariamente. Actualmente una de sus mascotas es Elvis Sesma. Fue un regalo, aunque normalmente adopta a los perros que ya no pueden ser cuidados. Lo que yo he hecho es que a las personas que ya no quieren a sus animales, en vez de que hagan ese tema de abandonarlos, esa es mi adopción. Lo que hago es dentro de mis conocidos, cuando ya no quieren a su animal de compañía porque cambian de casa, porque ya no los aceptan donde viven, en fin, por ciertas circunstancias yo los adopto en la casa y la verdad es que me ha ido muy bien, algunos más traviesos que otros. En tanto, Ana Villagrán mantiene en paralelo su actividad como activista. Hoy yo mantengo un pequeño albergue de 8 perros, todos rescatados de la calle. Serán alrededor de 180 días en los que el gobierno de la Ciudad de México deberá hacer los ajustes necesarios para que estas nuevas sanciones entren en vigor. En tanto, la Ley de Bienestar Animal está en su última etapa de integración. Gracias a nuestra compañera Marina Estrada por recopilar estos testimonios, estas opiniones de las y los legisladores. Y debemos reconocer el enorme consenso que se tuvo para aprobar estas reformas. Las y los legisladores quieren contribuir a una cultura animalista. Y para conocer qué más se hizo, qué más se aprobó en este Congreso de la Ciudad de México, vamos a continuar con este resumen informativo que nos presenta nuestro compañero Germán Martínez. Y continuamos con la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. El diputado Cristian Moctezuma presentó una iniciativa para establecer en la Ley de Educación de la Ciudad de México la enseñanza y capacitación en protocolos específicos de primeros auxilios en las escuelas de la capital. La iniciativa del diputado plantea agregar como objetivo de la educación capitalina la enseñanza de conceptos, así como de los principios, materiales, signos de alarma, mecanismos, maniobras y protocolos de actuación para responder de manera adecuada ante emergencias. Esto con la finalidad de que los estudiantes reconozcan y sepan actuar frente a cualquier riesgo inminente en su entorno escolar y cotidiano. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para la elaboración de su dictamen correspondiente. La diputada Ana Villagrán Villasana impulsó una reforma para establecer incentivos fiscales para los sectores social y privado cuando se otorguen primeras viviendas para personas jóvenes dentro de la Ciudad de México. Villagrán Villasana puntualizó que en las últimas décadas se incrementó la problemática para que estos puedan adquirir una vivienda digna propia, esto debido a la desigualdad de oportunidades, estigmatización y la falta de accesibilidad a los precios de las viviendas en la capital. La legisladora señaló que los diversos factores convierten a la Ciudad de México en una de las entidades con más dificultades para poder tener acceso a una vivienda digna, y más cuando se trata de personas jóvenes, por lo que impulsó esta reforma para que se promuevan y procuren políticas públicas que promuevan la adquisición de primeras viviendas para este grupo poblacional, con el fin de que se incluya la lengua de señas mexicana como parte de los objetivos de la educación que se imparte en la Ciudad de México. La diputada Maxta González Carrillo presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Educación Local.
Al presentar la propuesta, la legisladora explicó que de acuerdo con el Censo de Población del 2020, en nuestro país hay más de 5 millones de personas con limitación para escuchar, que representa el 24% del total de personas con alguna discapacidad, y más de 2 millones de personas tienen una limitación para hablar o comunicarse, por lo que impulsó una reforma para que en la educación que se imparte en la capital se deba promover la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas mexicana, a través de la incorporación de la asignatura a los planes de estudios, de talleres o actividades extracurriculares, lo que ayudará a reducir las barreras y la desigualdad, así como habilitar diversos derechos. Esta fue la información más relevante ocurrida en estos días aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Yo soy Germán Martínez y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por continuar en Semana 21.2 para hablar de este tema que nos apasiona, los animales, sobre todo los animales de compañía, perros, gatos, pero también hay quien ha adoptado, por ejemplo, puerquitos. ¿Usted qué piensa de este tema? Nuestro compañero Antonio Vázquez continuó con este sondeo en las calles de la Ciudad de México y esto es lo que le dijeron. Los seres humanos debemos de entender que las ventajas que tenemos sobre otras especies no nos otorgan el derecho de abusar de ellos y de utilizarlos como si no merecieran respeto o no sintieran dolor. A partir de ahora, y gracias a la reforma aprobada esta semana en el Congreso local, se incrementará el castigo con hasta 10 años de cárcel a quien se atreva a maltratar a los animales o causarles la muerte, entre otras medidas y sanciones económicas por la reparación del daño causado a estos seres vivos. Todo maltratador de animales debe saber que hay leyes que se deben respetar y de no hacerlo, se actuará con contundencia. Así ya lo marca la ley. El maltrato animal no quedará más en la impunidad, pero las personas capitalinas saben cómo reportar el maltrato animal, saben con qué autoridades acudir o saben qué hacer en caso de presenciar maltrato animal. Esto responde la gente en las calles de la ciudad. Primero trataría de parar a la persona o llamaría a las autoridades como la policía, y si veo que no me hacen caso, pues ya iría con, no sé, ese creo que es protección animal, los que protegen a los animalitos, pero no estoy muy segura. Últimamente no me ha tocado ver maltratos directos, pero creo que sí, siempre es bueno ir como a defender, ¿sabes? Como a saltar por el animal que lo están maltratando, porque pues no se merecen malos tratos. Pues sí denuncio. ¿Sí? ¿Sabes a dónde denunciar? No. Y pues si hay alguna autoridad pública que pueda apoyar, pues ahora sí que incentivar a que esa autoridad pues trate de poner el orden para esa cuestión. Ok. Oigan, y por último, ¿saben a dónde llamar o con quién reportar en caso de que vean que alguien esté maltratando a algún perrito? Yo sabía que se tenía que reportar a Locatel, pero no estoy muy segura. Ok. ¿Tú, Mía? Ay, yo la verdad no. ¿O alguna idea con quién? Había visto que sí, bueno, hay un cartelito que luego pegan y sí lo he visto, pero no recuerdo muy bien el nombre actualmente. Hay un número de agencia de maltrato animal que se maneja por internet, ¿no? Y entonces por internet se puede buscar los datos y reportar. Desconozco, no sé si el 911 puede hacer algo, pero desconozco si hay una institución específica para eso. La verdad no tengo conocimiento de eso, pero sé que hay autoridades que se especializan en eso. El Congreso capitalino ya hizo su parte, ya está en la ley las penas y los castigos por maltrato animal. Ahora nos toca a nosotros informarnos y hacer cumplir lo que marcan las reglas en nuestra ciudad. Por ello es importante conocer los mecanismos de protección animal y el cómo actuar si es que somos testigos de maltrato hacia ellos. Y es muy sencillo, podemos denunciar ante la Brigada de Vigilancia Animal al teléfono 5208-9898, también marcando a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México al 5265-0780 o a través de su página web www.paot.mx/denunciantes. O si lo prefieres, el Consejo Ciudadano también brinda apoyo llamando al 55 33 55 33 o enviando un correo a denuncia.animal@consejociudadano.org.mx. Promovamos el bienestar de los animales y la justicia para quienes
intenten en su contra. Yo me despido, de mi parte es todo. Continuamos en semana 21.2 con este tema tan importante que tiene que ver pues justo con el maltrato a los animales y esto que se aprobó aquí en el Congreso. Y usted también ya vio este sondeo que hizo nuestro compañero Antonio Vázquez sobre, hay un consenso, es decir, la gente está de acuerdo en que haya este tipo de sanciones, diputada. No, y me encanta, o sea, me encanta porque te digo, o sea, de unos años para acá me parece que las y los capitalinos nos hemos sensibilizado. Sí. O sea, nos hemos sensibilizado, por ejemplo, ahorita escuchaba lo que estabas planteando y todo, o sea, del tema de que la agonía de un animal importa, el dolor de un animal importa, el que el animal no coma importa, el que tú vendas a los cachorros de tu hembra porque no tienes otra manera de generar dinero importa, porque esos cachorros acaban como con una cadena de dolor, ¿no? Entonces, el que hoy yo conozca vecinas y vecinos, te digo, de todos los estratos sociales, de todas las colonias, en todas las demarcaciones, que se concentran en evitar el dolor evitable, que es una filosofía muy panista, me parece que es algo muy bueno. Del dictamen que se aprobó, observamos también el tema de los rastros clandestinos, porque aquí en la ciudad no hay rastros, pero sí hay rastros clandestinos en algunas alcaldías de la periferia, entonces, pues también, ¿no? Observamos, por ejemplo, el caso del tema de muchos, pues apenas hace como un mes nos enteramos de 2 puestos de tacos que en realidad utilizaban carne de perrito, ¿no? En Azcapotzalco. Entonces, el tema que tú decías del Código Penal tenía que ver con el tema del maltrato, que fomentó el tema del maltrato. Incluso se pueden ir a la cárcel, ¿no? Por el maltrato animal. Sí. Y también el tema del secuestro de perros, eso también una de mis compañeras también lo puso porque es una nueva modalidad, ¿no? Yo he platicado, por ejemplo, con muchas vecinas de la Condesa que las han perseguido hasta su casa solo para ver qué perro tiene, ¿no? Porque saben que las personas que amamos a nuestros animales se vuelven pues, un elemento más, como son como tus hijos, tus hermanos, lo que sea. O sea, ponle el nombre que quieras, pero forma parte de tu núcleo familiar. Entonces, a mí me parece que realmente, pues yo voy a estar muy contenta. Yo no voy a decir que ya hice todo lo que tenía que hacer como diputada, pero por lo menos ya puse mi granito de arena para que estos temas avancen. Entonces, el tema de la unidad fue mucho, pero te iba yo a platicar, por ejemplo, hace como 3 meses, cuando vino aquí la doctora Godoy, Ernestina Godoy, de la Fiscalía, yo me acerqué ese día porque justamente ese día en la mañana yo había estado en un predio en la colonia San Simón en Cuauhtémoc, porque resulta que sacaron a gente que vivía en una unidad habitacional, pero dejaron a una gatita adentro de un departamento, se llamaba Simoneta, bueno, se llama, y Simoneta ya llevaba más de una semana sin comer y ninguna autoridad les decía, ni los bomberos quisieron actuar, porque como era un tema judicial, pues no podían violar todo eso, ¿no? Pero entonces ese día yo me le acerqué a la fiscal y le dije, fiscal, por favor, ayúdeme a rescatar a Simoneta, porque ya tiene más de una semana, me dicen que la gata ya no se asoma, estaban en un 4º piso. El tema es que movimos cielo, mar y tierra, aquí agradecerle al jefe de los bomberos, que además siempre se la rifan todos los días rescatando animales, sobre todo gatos, y pues al final, ya con la autorización de la fiscalía, le devolvieron a Simoneta a sus dueños, que eran 2 pequeños niños que llevaban una semana también sin dormir, porque les habían arrebatado su gata. Entonces, cuando hacen esta clase de desalojos, o peor aún, y esto mi secretario Harfush pues me disculpará que lo saque, pero por ejemplo, hace 2 semanas nos enteramos aquí en la Roma de unos policías que están persiguiendo a 2 tipos, los encuentran en su casa, que pues mira, parece presuntamente pues eran delincuentes, se meten a la casa, ellos tenían un pitbull, el perro obviamente cuando para el perro, en términos del perro, ve la agresión de los policías hacia sus dueños, pues ataca a uno de los policías y le muerde la pierna. Ellos sacan arrastrando al perro y acaban sometiéndolo de una manera brutal. Y lo entiendo, cómo se somete a un pitbull, pero al final de cuentas el perro atacó o agredió al oficial, que espero que ya se esté recuperando, me parece que fue una mujer, en su casa, ¿no? Sí. Entonces, esta clase de protocolos, cuando hacen el desalojo donde habían dejado a Simoneta, que yo siempre voy a estar agradecida con la fiscal porque nos hizo caso y sobre todo con el jefe de bomberos, porque le devolvió a Simoneta a su familia, o en el caso de este perro que fue agredido dentro del departamento, o sea, que agredió a un oficial de policía, pero adentro de su departamento, ¿no? Es decir, por eso te digo, las leyes están muy bien, pero también los protocolos de actuación de otras autoridades, porque al final habían mandado al pitbull, a un antirrábico, de esos que dicen que ya no existen, pero que siguen existiendo, y en los antirrábicos, después de unos días, si nadie los reclama, los matan. Y no te voy a decir la manera en la que los matan. Acá me van a negar, pero los matan electrocutándolos. Colocan un electrodo en el ano, un electrodo en la boca y la muerte del animal puede tardar más de 5 minutos. No es inmediata, cuando en realidad los tendrían que inyectar, pero eso no pasa.
¿no? Y esa clase de crueldad, esa clase de cosas son las que tenemos que seguir evitando, porque hoy en el 2023, aunque la ley ya viene escrito que no pasa, sigue pasando en la ejecución de todos los días. Entonces, te digo, una fue un desalojo y pues el otro fue una persecución de unos presuntos delincuentes que tenían al perro. Al final acabaron diciendo que el perro era utilizado para asaltar. Yo no sé, pero el perro no sabe que sus dueños son delincuentes, ¿no? Y entonces al final el perro lo rescatan de este antirrábico y ya está con la Brigada de Vigilancia Animal, que bueno, Mileti, aunque no me quieras por ser panista, yo siempre te voy a amar. Pero es eso, ¿no? Entonces, no solo es lo que logremos aquí en el Congreso, que ya fue muy importante y pues creo que muy valioso, porque además todavía hay muchas otras cosas que están pendientes. Te digo, yo le compartiría pues a nuestro auditorio que estén muy pendientes, porque la próxima semana vamos a votar ya pues la nueva ley de bienestar animal, ¿no? Y pues también tenemos pendiente el tema de los toros, que pues me parece que no va a ser fácil, como siempre es un tema que nos divide mucho, pero por lo menos en el tema de la ley de bienestar animal se están llegando a consensos y pues lo que importa es que lo que nos guíe es pues evitar el dolor evitable, te digo, de todas las especies. Justo le iba a preguntar esto sobre los toros. No se incluyó nada de los toros en este dictamen. No, nada. Mira, como pues... ¿Y se va a incluir, por ejemplo, en esta nueva ley que se está hablando? No viene contemplado. Tampoco. O sea, lamentablemente, o sea, aquí lo digo pues con toda la responsabilidad, como es, a mí no me gusta mentirle a la gente, y menos a los animalistas, y menos a los antitaurinos, que yo también tengo un respeto brutal por ellos, porque entiendo su lucha y sé que han puesto su vida en peligro muchas veces, hasta cuando irrumpen en las corridas de toro. A mí ya me tocó ser amenazada por taurinos en redes sociales. La verdad es que las pasiones a veces humanas nos ganan, no es correcto, pero pasa. Y no, lamentablemente el tema de los toros pues sigue necesitando, bueno, necesita otro espacio, necesita nuevo impulso, necesitamos otro momento. Aquí sí recordar que la jefa de gobierno quería promover una encuesta para ver si se quedaban o no las corridas de toros. Ahorita las corridas de toros están detenidas gracias a un valiente juez que otorgó un amparo en términos del bienestar animal, en términos de que si la Constitución en el artículo 13 ya señala que toda vida animal tiene que ser defendida, el toro, aunque no lo reconozcan así porque no es una máquina de matar, es un animal, pues fue reconocido en eso, y ahorita gracias al amparo del juez no ha habido corridas de toros en un año. Pero pues ahora con este nuevo, pues mira, hay varias versiones, pero en el dictamen, tanto en lo que pasamos con lo que viene, no viene incluido. No hay nada de eso. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer ya en lo sucesivo? Es decir, hacen falta más difusión de estos temas, diputada, y creo que hace falta también una concientización incluso desde las escuelas y desde otras instituciones. Eso estaría buenísimo. O sea, si un día la vida me lo permite, llego a ser diputada federal, voy a proponer 1000 cosas en términos de la educación. O sea, yo quiero y yo creo y yo espero, y no solo yo, lo he escuchado mucho, debe existir una materia de bienestar animal. O sea, que nuestros niños desde la primaria entiendan que el que tú le jales la orejita al perro no es correcto, el que tu papá le apague las colillas de cigarro a tu perra no es correcto. Si yo tengo una perra que recogí de la calle que venía con quemaduras de colilla de cigarro. O sea, esa clase de cosas que pasan todos los días, los niños tienen que entender que eso es incorrecto, ¿no? Entonces me parece que, o sea, que no solo es la potencialidad benéfica que llega a tener una buena ley, una buena estructura legal, sino los cambios desde la mentalidad de nuestros mexicanos y mexicanas, ¿no? Porque hoy estos mexicanos animalistas y ambientalistas de los que hablo, que te digo que me siento muy orgullosa, si formamos generaciones de nuevos mexicanos y mexicanas que entiendan, ¿no? Que por ejemplo, que tú y yo comemos carne, pero esa carne viene de un rastro, y en ese rastro es una máquina de dolor, o sea, es una fábrica de dolor infinito, porque los cerdos, o sea, ese tocino que tú y yo disfrutamos riquísimo, las salchichas, lo que se te ocurra, los pinches taquitos al pastor tan deliciosos, vienen de un animal que tiene casi la misma inteligencia que un ser humano. El cerdo, el delfín y el ser humano están catalogados como los animales más inteligentes del planeta, y un animal, o sea, el cerdo tiene tal categoría. Esto te lo puede decir ya mejor un veterinario, pero ya hay operaciones de trasplantes de órganos de cerdo a personas. Es decir, el cerdo es más que tus taquitos al pastor, ¿no? Entonces me parece que esas consideraciones de la manera en la que asesinan a los animales en los rastros también tienen que llegar a un salón de clases, y muchos padres de familia dicen, no, es que vas a traumar a los niños, perdóname, pero es que es mejor que entendamos e ir evitando esos ciclos de violencia. Entonces yo creo que lo que preguntas es educación, o sea, pero desde acá, aunque lo promovamos, pues aquí no, porque el sistema educativo es un tema federal, ¿no? Pero acá pues lo que podríamos hacer pues serían campañas permanentes. Por ejemplo, yo no me explico por qué el gobierno de la Ciudad de México no tiene una campaña absoluta en todos los espacios que tienen, es decir, el Metrobús, las ecobicis, el metro tiene muchos espacios. O sea, a mí me encantaría ver un letrero de adopta, no abandones en cada estación del metro. No estoy diciendo que toda la línea, por mí mejor no, pero en una
¿no? O sea, ¿por qué no ocupan esos espacios donde la jefa de gobierno sí promueve su informe de gobierno, pero mejor por qué no promovemos causas sociales? Yo hablé con Ecobici el año pasado por una iniciativa que tuve de robo de bicicletas. Sí. Y yo les decía, ¿por qué no se les ocurre? Una vez hasta le dije a una líder comerciante, oye, ¿y si en tus puestos, que tienes un montón, no podríamos poner letreros de adopta? O sea, se trata de que la gente se dé cuenta de que eso es posible. Aquí ya suena muy cursi, y como para ir terminando, pero una persona que adopta es una persona más feliz. ¿Por qué? Porque porque te obliga a hacer ejercicio, haces amigos, paseas, y además estás acompañado todo el tiempo, ¿no? Entonces, no solo se trata de rescatar animales, se trata también de entender lo bonito que tiene un animal de compañía rescatado en tu vida, ¿no? Entonces, sí se vuelve parte de eso que a los animalistas siempre nos dicen, es que eres una cursi, pero no. O sea, se trata de despertar ese lado humano en las personas que tenemos todos. Y, por ejemplo, yo no solo he rescatado a perros, también me dedico mucho al tema de los gatos. Yo tengo 4 gatos, a todos los he rescatado en la calle. ¿Y cuántos perros? No, digamos, 8 les decía. Un pequeño refugio en mi casa, su casa. Pero los gatos, por ejemplo, son los animales que más maltratan. Y entonces aquí nos remitimos al tema de Sonora, ¿no? Sí. ¿Por qué sigue existiendo en la Ciudad de México un lugar como el Mercado de Sonora? La jefa de gobierno se comprometió a que iban a analizar este tema, también Evelyn Parra. O sea, ¿por qué puede ocurrir en Venustiano Carranza un lugar donde tú vas y te ofrecen un corazón de colibrí para que el amor de tu vida te haga caso? ¿O por qué vas y quieres conseguir huevos de serpiente africana para ganarte la lotería? ¿No? ¿O por qué vas y puedes conseguir un gatito? ¿De qué color lo quieres? ¿Negro para santería? ¿Lo quieres blanco para brujería? ¿Lo quieres de rayas grises para, te digo, conseguir al amor de tu vida? Esas cosas pasan todos los días. Y lo que más me molesta es que tengamos todo. O sea, ¿de qué sirve que tengamos el marco legal si las autoridades que ejecutan y que deciden y que vigilan no actúan? Ese ¿no? es un problema. Entonces, en general, ¿no? Pues todos esos son los retos que enfrentamos, es un montón. Yo creo que no me va a alcanzar una vida para seguir para ser animalista, porque hay muchas cosas que cambiar, pero mientras más animalistas estemos unidos y mientras haya más diputados y sobre todo políticos conscientes que no solo utilicen esta causa en el tema cuando son elecciones, ¿no? Sino en el día a día de ver cómo podemos cambiarlo, pues bien, yo creo bueno, que sí, un mensaje final a nuestras audiencias, diputada. Es decir, si ven una agresión, ¿a dónde tienen que ir puntualmente? Pues es decir, ya una vez que se nos quitó el miedo y vamos a hacerlo porque me parece inconcebible, inaceptable. Pues mira, primero repetir mi mensaje. Si tú puedes actuar, si está en tus manos ayudar, hazlo. O sea, nada va a ser mejor que eso, que tu primera acción, y ya de allí pide ayuda y nosotros veremos cómo ayudamos, ¿no? Pero si en cualquier caso ves que estás viendo que hay un perro en el tercer piso y que no lo pueden rescatar, pues tienes de varias. O sea, hablas a la Brigada de Vigilancia Animal, que es el número del 911, llamas y dices, oye, tengo un caso de maltrato animal, y desde ahí te vinculan a la Brigada de Vigilancia Animal. Perfecto. Por redes sociales también es muy bueno. Si no, también llamas a la PAOT. Aquí Mariana Boy, la verdad, mis respetos, también es muy competente. Mariana trabaja mucho de la mano con asociaciones de la protección civil. Es decir, yo te digo, si el gobierno no puede asumirlo todo, porque yo entiendo que no se puede con todo, se vincula con asociaciones que sí se pueda, y ya solo es estar supervisando que hagan bien también su chamba y ver de qué manera las ayudamos. Y si no, pues también por redes sociales me parece que se ha vuelto un gran canal, pero, o sea, como por último también tenemos que sensibilizar a todas las autoridades. Es decir, el tema de protección animal no es solo un tema solo para protectores de animales, ¿no? Y es un tema donde hasta que los alcaldes el 15 de septiembre, y aquí perdónenme mis patriotas, pero que hasta el 15 de septiembre no truenen cohetes, ya estarían haciendo caso a una demanda de protección animal. Aquí mi compañero el diputado Cristian Moctezuma, que también amo, aunque es de Morena, pero también ya presentó una iniciativa, ¿no? Sí. Podemos tener pirotecnia que se vea pero que no suene, porque muchos de los casos hay muchos animales, o sea, una vez sacaron una cifra que el 80% de los perros que se pierden por pirotecnia, en fiestas así, en Navidad, en Año Nuevo, cuando los alcaldes hacen sus fiestas y no voy a decir más, pero cambios así, tenemos que seguir avanzando. O sea, es un gran logro, pero aún nos falta mucho por hacer. Sí, te digo, se logró lo posible, se logró lo que la política nos dio alcance, pero la causa animal aún tiene muchos pendientes y pues México ocupa el tercer lugar a nivel Latinoamérica de abandono y de maltrato. O sea, somos campeones en eso. Sí, no. Mejor seamos campeones en cambiar esa realidad. Exactamente, y creo que a todas, a todos y todes nos corresponde en algún momento contribuir a esta cultura también de paz en nuestra relación con el maravilloso mundo animal. Sí, así mero. ¿No? Y pues adopten, no tienen que ir muy lejos, o sea, dense una vuelta por su colonia, estoy segura que van a ver algún perro que tiene hambre, algún gato que no tiene hogar. Adoptarlos es bien sencillo, de verdad solo se necesita voluntad y te va a cambiar la vida. Ahí está el mensaje. Ana Villagrán, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes siempre por el espacio y pues un saludo a todos el personal y el gran equipo de El Congreso TV. Así es. Y con esto pues también agradecemos justo a este gran equipo de Congreso TV. Nos despedimos en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana en Semana 21.2.